Estamos en comunicación con Leandro Gaviati, que es politólogo. Leandro, ¿cómo estás? Te saluda acá Darío Misraji. Grande Darío, buenas noches, un placer hablar con vos. ¿Qué pasó hoy en Brasil, Leandro? Mira, Darío, lamentablemente esta situación se presentaba como bastante previsible. Hace rato ya que vemos este tipo de manifestación, había una movilización constante en los cuarteles del ejército en diferentes ciudades. Hasta ahí, lógicamente, no es una situación normal, pero bueno, se mantenía dentro de las reglas democráticas, o sea, manifestantes frente a los cuarteles, pidiendo algún tipo de intervención o de acción de las Fuerzas Armadas. Eso también no es tan normal, pero bueno, se mantenía dentro de un movimiento pacífico, o sea, no violento. Después de la asunción de Lula, justamente empezó a haber una movilización. O sea, el discurso es siempre potencializando acciones futuras. Lula no va a ser diplomado por la justicia electoral, Lula no va a subir la rampa, no va a poder asumir su mandato, asumió el mandato, fue diplomado. Claro, bueno, se llega a este punto en que el gobierno comienza de hecho a gobernar con designación de ministros, con decisiones, anulando justamente muchas políticas públicas del gobierno Bolsonaro, y se pasa para una nueva fase de este movimiento, que es salir de los cuarteles, Leandro, e ir justamente para el centro de la ciudad. Sí, te escucho. ¿Me das un momento, que tenemos una noticia de último Claro. momento y seguimos enseguida la conversación? Vamos. Gracias. La noticia es que ya está en Brasilia el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Acaba de llegar a Brasilia, te lo veníamos contando desde el comienzo de la transmisión de este programa especial de DNews, con estos acontecimientos históricos y tan preocupantes que se están viviendo en Brasilia. Iba a llegar en cualquier momento, venía desde el interior del estado de San Pablo, donde había estado asistiendo a víctimas de unas inundaciones muy fuertes. Desde allí habló y ya está en Brasilia. Cuando tengamos las primeras imágenes las vas a poder ver primero por acá, por DNews, antes que cualquier otra parte. Seguimos ahora sí con la nota con Leandro. Perdón, te interrumpí en el desarrollo que estabas haciendo. Comento aquí, importante tener al jefe del Poder Ejecutivo en la capital. O sea, entre los movimientos, ¿no?, que comenzaron más o menos a las 2:30, 3 de la tarde, y el discurso de Lula, eso de las 5, hubo un vacío importante. O sea, no digo que hubo una demora, pero Lula podría haber tal vez hablado más rápido. Bueno, habló, ya está en Brasilia. O sea, lo que intenta el gobierno en este momento exactamente es pasar un mensaje de normalidad. El gobierno está controlando la situación, el Estado está presente y va a justiciar a los responsables. Ese es más o menos el momento que el gobierno tiene hoy. Normalidad y justamente investigaciones para ajusticiar a los responsables, sean los que estuvieron presentes en las manifestaciones violentas, sea aquellos que financiaron o organizaron también este movimiento. Te comentaba entonces rápidamente, estos movimientos permanecían pacíficos. Claro, lógicamente vieron que el gobierno de hecho comenzó a gobernar, todo siguió el rito de normalidad previsto institucionalmente, y lógicamente sin tener opciones se articularon para ir a la explanada de los ministerios, ¿no?, que es el centro político en Brasilia. Lógicamente lo que vimos fueron actos violentos, invasión de edificios públicos, depredación de edificios públicos, y algo que nunca vimos en Brasilia, un número poco significativo de manifestantes, no eran más de 4.000 o 5.000 personas, tomando al mismo tiempo los 3 edificios que están muy próximos uno de otro: el Congreso, la sede del Poder Ejecutivo, que es el Palacio del Planalto, y la sede de la Suprema Corte. O sea, y la cuestión aquí es, afortunadamente, este movimiento, o sea, que es de una minoría muy insignificante, no tuvo reflejos en otras ciudades, porque si pensamos que eventualmente otras capitales, otras ciudades tuviesen esa misma articulación, estaríamos hablando otra vez de una situación más compleja políticamente y diferente de la que estamos viendo ahora, en que la policía ya toma el control de los edificios públicos. Leandro, no sé si ahí tuvimos un temita técnico, no sé si... A ver, ¿vos me escuchás ahí, Leandro? Porque te perdimos... Ahí volviste, a ver. Te escucho.
Te escucho, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto, perfecto. Leandro. Cerraba con la normalidad, dale. O sea, la llegada de Lula justamente es muy simbólica y la retomada de la policía de los edificios, principalmente de los tres poderes. Leandro, ¿cómo hay que analizar el suceso de hoy? ¿Hay que verlo como un intento de un grupo más o menos anárquico, más o menos caótico, de desconocer la democracia y causar destrozos en los edificios que representan los tres poderes del Estado? ¿O hay que ver acá una gran conspiración que buscó realizar un golpe de Estado que hasta ahora resultó fallido? No, esta es la cuestión. Vamos primero a empezar por Bolsonaro. O sea, este movimiento tiene vínculo con Bolsonaro, pero no es solo un movimiento bolsonarista. O sea, en Brasil, y tal vez diferente de Argentina, yo te diría, el conservadorismo y la violencia política están mucho más presentes que en nuestra historia. Mira que nuestra historia, de hecho, tiene cierta violencia política también. Pero en Brasil esa violencia política y ese populismo autoritario están mucho más presentes desde la época de la colonización, desde la época de la formación del Estado, inclusive de la construcción democrática. Pero insisto, son una minoría muy bien articulada, que se comunica muy bien en las redes sociales y que tiene justamente apoyadores que vamos a ponerlos así, esta vez son fanáticos. Y son esta minoría fanática que se moviliza, que está constantemente activa, que es la que acaba llevando, con apoyo de algunos financiadores, y aquí podemos mencionar tal vez a algunos empresarios también más conservadores, no tan modernos, ¿no?, que financian a este tipo de movimiento con estructura, los alimentan, pagan combustible, pagan ómnibus, o sea, pagan celulares, les dan toda la infraestructura para que puedan estar constantemente movilizados. Es una minoría que está presente, que hizo ruido y que se organizó justamente para producir. Insisto, que sean 4.000, 5.000, pudieron, lógicamente, con la anuencia de la Policía Militar del Distrito Federal. Aquí hay un problema que deberá ser discutido, lógicamente, en relación a las responsabilidades que tuvo la Policía Militar del Distrito Federal en no prever este tipo de acción y no solo no preverla, sino también no actuar. O sea, estos manifestantes llegaron de forma muy simple y tomaron los tres poderes de la República en poco más de media hora. Entonces, ahora sí se debe iniciar la fase de investigación. Mañana el Congreso Nacional de Brasil debe aprobar este decreto de intervención federal que Lula presentó hoy y que tiene validad hasta el 31 de enero, que le da justamente poder para actuar en el área de seguridad pública del Distrito Federal. Lula indicará a un interventor, que es el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, y este tomará situación y comando de las fuerzas de seguridad pública en Brasil hasta el 31 de agosto. Ahora, Leandro, está claro, los que participaron hoy son 4.000, 5.000. Ahora, primero que desde ya que los votantes de Bolsonaro son varios millones, de hecho la elección se saldó realmente por muy pocos votos, aún sabiendo que Bolsonaro, bueno, venía representando y planteando cosas no muy diferentes de las que están expresando quienes asaltaron hoy los tres poderes del Estado. Pero más allá de eso, hay indicios bastante claros de que mucha gente, yo he hablado con muchísimas personas que por ahí no estarían dispuestas a tirar una piedra, pero que, sin embargo, están convencidas de que Lula no es el presidente legítimo, de que Lula robó las elecciones. Digo, ¿cómo se resuelve este problema cuando son tantos los que desconocen la legitimidad del propio presidente? Buena cuestión, Darío. Mira, vos sabés que la situación se parece mucho a la de Argentina y también a la de otros países cuando hablamos de una sociedad muy polarizada. Hay sectores dentro del bolsonarismo, como son estos sectores minoritarios y más radicales, que creen en el discurso del fraude electoral, creen en teorías conspiratorias. Ahora, hay una buena parte de los electores de Bolsonaro que, aunque tengan cierta simpatía en relación al expresidente, no están dispuestos no le dan espacio a la violencia política. Muchos electores de Bolsonaro votaron en Bolsonaro, discúlpame, no por apoyar a Bolsonaro, más sí por no querer el retorno de Lula al poder.
Entonces, dentro de ese electorado, que fueron 57 millones de votos, un número muy importante, vos tenés diferentes segmentos. Algunos que están totalmente comprometidos, son fanáticos, los tenemos que describir así, son fanáticos bolsonaristas, y otros que apoyan o simpatizan, pero no transan con la violencia política. Entonces, esta es la cuestión. Y aquí un problema importante que es típico de Bolsonaro, ¿no? Una figura políticamente heterodoxa, que es nunca ser claro en sus mensajes. O sea, siempre dio mensajes dobles, ¿no? con diversas interpretaciones. Y es lo que continúa haciendo hasta hoy, y es una de las cuestiones que justamente alimentan también a este tipo de movimiento. Bolsonaro nunca aceptó el resultado de las elecciones de forma tácita, de forma clara, discúlpame, nunca desmovilizó a estos manifestantes frente a los cuarteles, siempre dio mensajes dobles. Parece a veces hasta que los incentivaba a permanecer movilizados. Entonces es muy típico del bolsonarismo y también de una figura populista como es Bolsonaro. Sabemos, tenemos populismo de izquierda y también hay populismo de derecha. Bolsonaro es un líder populista con cierto nivel de autoritarismo en su discurso y con mensajes dobles que justamente alimentan el tipo de situación, lamentablemente, que vivimos hoy en Brasil. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Imaginás como el último, el ataque final, vamos a decir, y después de que haya sido desactivado con relativo éxito después de algunas horas, hay que pensar que esto ya está? ¿O este puede ser el primero de una serie de ataques contra las instituciones democráticas de Brasil? Excelente cuestión, es lo que todos nos estamos preguntando. Es por eso, justamente, vos fíjate, estaba mirando algunas informaciones, diversas asociaciones desde el sector financiero, el sector productivo, la Iglesia Católica, todos con mensajes exigiendo la vuelta a la normalidad y principalmente una posición enérgica del Estado para que se investigue y se juzgue a los que están de alguna forma involucrados en toda esta situación. Me parece que, Lula tendrá que ser, y lógicamente siempre corriendo el riesgo de ser tal vez más enérgico de lo necesario. Hay que calibrar bien los movimientos. ¿A quién vas a investigar? ¿A quién vas a pedir prisión? Vos hablabas, por ejemplo, de la prisión de Anderson Torres, que fue ministro de Bolsonaro, ministro de Justicia, y hasta hace unas horas era secretario de Seguridad Pública del gobernador de Brasilia. Anderson Torres es un delegado, es el cargo, ¿no? de la Policía Federal, o sea, es una figura que tiene cierto poder, hay grupos dentro de la Policía Federal que apoyan a Anderson Torres. Entonces, hay que tener mucho cuidado justamente con estos movimientos. Ahora, no tengo duda de que el gobierno va a trabajar justamente para dar señales, ¿no? de que la violencia política no es una opción. Y junto con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, con Lula, vos tendrás ciertamente a la presidente del Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema en Brasil, y tendrás también a los presidentes de la Cámara y del Senado apoyando de forma firme y enérgica justamente acciones para que sea señalizado de forma clara que no hay espacio en Brasil para la violencia política. Ahora, el gran desafío, evidentemente, de los presidentes hoy en América Latina, al menos los presidentes que no juegan a nutrirse o a sacar un provecho político de las divisiones y de justamente el enfrentamiento social, que pareciera ser el caso de Bolsonaro, es cómo cerrar esa división tan profunda. ¿Qué imaginás a Lula o por dónde creés que debería ir Lula para buscar ir cerrando un poquito y acercando algo a esas posiciones? Buenas cuestiones, el desafío que tiene Lula, ¿no? Y acá importante, o sea, vos fíjate que desde que Lula venció la elección, los discursos son siempre de unidad, de unión, de pacificación, pero bueno, la cuestión es, o sea, una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Para poder conseguir pacificación y unión nacional hay que hablar también con hechos, o sea, hay que trabajar con hechos. Y hasta ahora las acciones, bueno, lógicamente tenemos una semana de gobierno nomás, entonces tendremos que esperar nuevas acciones o nuevas decisiones de Lula para ver si de hecho este discurso pasa a ser práctica. Pero bueno, los antecedentes que trae el PT
y aquí haciendo una crítica objetiva al PT. El PT es un partido que siempre trajo desde su creación una identidad hegemónica. Vos fíjate que en la conformación del gobierno, para construir justamente una coalición de gobierno que le dé sustentabilidad política a Lula en el Congreso, el PT luchó mucho para contenerse justamente porque la ambición del PT era controlar prácticamente todos los ministerios. Tuvieron que ceder espacio a partidos de centro, inclusive hasta a partidos de centro-derecha, para poder justamente construir esa coalición. Tenés una coalición bastante heterogénea en términos políticos y hay que ver cómo justamente esa coalición política heterogénea en el Congreso resultará para que Lula tenga poder y justamente gobernar. Lula es una persona experiente, lógicamente, tiene una experiencia grande en términos políticos, tiene capacidad de articulación y de diálogo. Ahora el desafío es inmenso, un país totalmente dividido, con una violencia política, insisto, mucho más marcada que en la Argentina. Eso es una característica de Brasil. Válido lembrar, solo para citar un caso, que la esclavitud estuvo vigente hasta hace casi 100 años, o sea, la esclavitud fue anulada a pocos años de llegar al siglo XX. Esa es la marca que trae Brasil, una marca de violencia política grande y que de alguna forma llega hasta hoy, como vimos hoy en diversos eventos en la capital. Entonces, un desafío inmenso para Lula. Vamos a ver qué medidas él toma para ver si de hecho el discurso tiene alguna realidad o un vínculo con la práctica. Bueno, otro fenómeno también característico pareciera de la política brasileña es la politización, por lo menos de algunos sectores de las fuerzas de seguridad, donde ya ha habido varios indicios, ¿no?, de policías de nivel estatal a policías militares, pareciera bastante alineadas a Bolsonaro. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Cómo se puede atender ese fenómeno? Esa es una de las cuestiones, justamente cuando uno compara Brasil y Argentina, es uno de los elementos que marcan diferencia. Aquí nosotros, en Argentina, estamos acostumbrados a ver que los militares, de hecho, están alineados al poder civil. No hay opiniones políticas, no hay manifestaciones. En Brasil es totalmente lo contrario. Los militares abandonaron el poder en 1985 imponiendo condiciones a los civiles. O sea, y esa imposición de condiciones se mantiene hasta hoy. Vos tenés el club del ejército, por ejemplo, que es una institución en que los militares retirados, jubilados, tienen una actividad política muy grande, se manifiestan políticamente de forma constante. Entonces, es natural, o sea, y es triste a veces de ver cuando vos tenés ese tipo de perfil en una democracia. No es normal que los militares se manifiesten constantemente en asuntos políticos. Justamente eso es lo que marca la cuestión de la policía militar, como vos mencionabas, con un elevado perfil político y las Fuerzas Armadas también. Leandro, me gustaría compartir con nuestros espectadores y con vos, para que analicemos juntos, un hilo de tweets que acaba de publicar el expresidente Bolsonaro. Acaba hace 5 minutos nada más de publicar este hilo de tweets, donde dice: manifestaciones pacíficas dentro de la ley son parte de la democracia, pero las depredaciones e invasiones de los predios públicos, como los ocurridos en el día de hoy, así como los que realizó la izquierda en 2013 y 2017, están fuera de la regla, ¿no? Diciendo esto Bolsonaro. A ver, creo que tenemos más tweets. A ver, seguimos justamente leyendo los tweets de Jair Bolsonaro. El expresidente, que acaba de escribir estos tweets desde Brasil, dice también que a lo largo de mi mandato siempre estuve dentro de las 4 líneas de la Constitución, respetando y defendiendo la ley, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad. Y dijo también: además, bueno, repudio las acusaciones sin pruebas que me atribuyen a mí por parte del actual jefe del Ejecutivo de Brasil. Leandro, pareciera un Bolsonaro repudiando de alguna manera, a su estilo, repudiando los actos de hoy y diciendo: yo no tuve nada que ver. ¿Qué estás viendo de estas declaraciones del expresidente? Movimiento típico del expresidente Bolsonaro. O sea, vos fijate, antes de abandonar el poder en diciembre de la última semana, o sea, estos militantes que estaban en el cuartel general del ejército en Brasilia fueron hasta la residencia oficial para hablar con Bolsonaro. Bolsonaro los recibió, habló
y dijo, miren, yo no puedo hacer nada sin ustedes, o sea, no depende de mí. O sea, lo que él estaba diciendo es, yo no puedo, o sea, si yo no tengo una gran movilización social, implícitamente no dijo esto, pero lo dio a entender, si no hay millones en las calles, no me pidan que yo haga nada fuera de las 4 líneas. Pero, lógicamente, lo que Bolsonaro pretendía era, tal vez, o se imaginaba él, paralizar el país, tener millones de personas en las calles, y eso ahí tal vez le daría la situación para poder decretar la garantía de ley y del orden, que es lo que posibilita traer a las Fuerzas Armadas a la calle, ¿no? O sea, vos fíjate, siempre habla en términos un poco claros. Esto fue lo que dijo la última semana de diciembre. Vamos ahora a estas movilizaciones que yo no puedo decirte también, y es lo que él dice, me están acusándome sin pruebas. Nadie dice que Bolsonaro tiene aquí un papel de articulador o de incentivador. O sea, pero también hay una responsabilidad de él implícita en no desmovilizarlo, en no ser claro. Bueno, esto habrá que ver cómo es que la justicia va a interpretar y va a juzgar si de hecho Bolsonaro va a ser investigado o no, si va a haber algún tipo de acusación o no. Eso lo tendremos que ver más adelante. Ahora, cuestión importante, Bolsonaro es hoy el principal referente político de la oposición. Solo que los partidos, no podemos olvidar, que lo apoyan son partidos de centro-derecha, pero son partidos de centro-derecha democráticos o partidos de derecha democráticos. O sea, trabajan políticamente dentro de las reglas institucionales, disputan elecciones, disputan espacios de poder en el Congreso, en los gobiernos provinciales, municipales. O sea, no sirve para estos partidos este tipo de acción violenta, porque la mayoría de la sociedad brasileña, insisto, a pesar de tener una línea mucho más tradicionalista y a veces, insisto, en algunos sectores con violencia política como una variable que se acepta, la gran mayoría no apoya este tipo de situación. Entonces, Bolsonaro puede estar viendo que estos partidos de centro-derecha o de derecha, que le dan apoyo, pueden abandonarlo si Bolsonaro se mantiene en esa conducta media de dubiedad, o sea, de ser poco claro. Es por eso que tal vez Bolsonaro viene totalmente a desvincularse, de hecho, de estos actos. O sea, Bolsonaro no desmovilizó, no incentivó que se desmovilicen. Ahora, es difícil también decir que Bolsonaro es responsable directo por lo que pasó hoy en la capital. Evidentemente hay muchos puntos de contacto entre lo que se vio hoy y lo que fue en su momento el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Por ese hecho, Donald Trump fue primero sometido a un juicio político, no se alcanzaron los votos para sancionarlo en ese juicio político. Después se abrió una comisión investigativa que sigue hoy apuntando a las responsabilidades que tuvo Trump y está abierta la posibilidad de que haya una acusación penal contra el expresidente por ese hecho. ¿Imaginas algo parecido en Brasil o no están dadas las condiciones para que se avance en una línea similar? Mira, todavía hay muchas cuestiones jurídicas en abierto en relación al presidente Bolsonaro. O sea, Bolsonaro tenía el foro privilegiado tuvo el foro privilegiado hasta el día 31 de diciembre, sin foro ahora. O sea, sigue siendo investigado dentro del Supremo Tribunal Federal, dentro de la Suprema Corte, porque hay una investigación sobre actos antidemocráticos que incluyen a personas con fuero, diputados y senadores, y a personas sin fuero también. O sea, Bolsonaro está dentro de esos procesos. Ahora, jueces de primera instancia que sean provocados en cualquier lugar del país los pueden investigar por hechos en relación a la pandemia o por actos también o discursos antidemocráticos. Entonces, la situación jurídica de Bolsonaro, de hecho, es muy compleja. Algunos dicen que este viaje tal vez tendría que ver justamente con intentar escapar. Yo no sé si es eso, porque Bolsonaro tiene un capital político muy importante en Brasil. Escapar sería justamente ignorar toda esa fuerza política que él viene construyendo hace 30 años. Ahora, yo no me olvido, por ejemplo, de una entrevista al hijo de Bolsonaro, senador Flavio Bolsonaro, que le preguntaban, por ejemplo, escúchame, si tu papá pierde la elección, ¿qué va a pasar con los apoyadores? ¿Puede haber actos violentos durante la transición? ¿Y qué fue lo que respondió Flavio Bolsonaro? Dijo, mira, mi papá no es responsable de lo que hagan las personas. O sea, el presidente de la República no tiene control sobre los manifestantes que puedan actuar de forma violenta.
O sea, de alguna forma ya reconoció un poco que esto que está pasando podría pasar. Y ahora la cuestión será ver justamente, y me parece que vamos a tener que esperar. Yo me imagino, mañana, como te dije, mañana el Congreso debe aprobar el decreto de intervención federal en Brasilia, sobre el Distrito Federal de Brasilia, y los presidentes los presidentes de poderes deben juntarse entre el lunes, martes, me imagino, para tener una discusión y decidir qué tipo de medidas se van a tomar. Me parece que va a quedar claro cuál va a ser la fuerza o la energía de esas medidas. Y ahí justamente, dentro de medidas más enérgicas puede entrar Bolsonaro. Medidas tal vez no tan contundentes pueden por ahora dejarlo a Bolsonaro de alguna forma no ligado directamente a esta situación. Leandro Gaviotti, muchísimas gracias por este tiempo con DNews.